En este capítulo vamos a hablar de las sustancias puras. El uso de la electricidad permitió demostrar que el agua no era un elemento, sino un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno. En el capítulo anterior vimos que la materia está formada por sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras están formadas por un solo tipo de partículas. Sus propiedades específicas, como la densidad y el punto de fusión, tienen siempre el mismo valor. Tienen una composición fija, es decir, su composición se puede expresar con una fórmula química. No se pueden descomponer en otras sustancias más simples mediante procedimientos físicos. Hay dos tipos de sustancias puras: los elementos y los compuestos. Los elementos están formados por un solo tipo de átomo y no se pueden descomponer en otras sustancias más simples, por ejemplo, el oro o el carbono. Por su parte, los compuestos, que están formados por más de un tipo de átomo y se pueden descomponer en otras sustancias más simples mediante procedimientos químicos, por ejemplo, el agua y la sal. Hemos visto al final del capítulo cómo Dobereiner estudiaba las propiedades de los elementos e intentaba encontrar un orden de los elementos basados en estas propiedades. Una sencilla y clásica separación de los elementos está entre los metales y los no metales. Los metales en su mayoría son sólidos a temperatura ambiente. Reflejan la luz con brillo metálico. Son dúctiles, es decir, se pueden estirar en hilos, y son maleables, es decir, se pueden hacer láminas fácilmente. Y son conductores de la electricidad. Los no metales no tienen brillo metálico, pueden ser sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente, en general son frágiles y no suelen conducir la electricidad. Hablemos ahora de algunos de los elementos más representativos. El hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y en la Tierra es el tercer elemento en abundancia, combinado con oxígeno para formar agua y con carbono en los hidrocarburos. Los elementos como el litio, el sodio o el potasio constituyen el grupo de los metales alcalinos. Son blandos y muy reactivos con el agua, como hemos visto en un experimento del primer capítulo. El berilio, el magnesio o el calcio pertenecen al grupo de los alcalinotérreos. Son blandos, pero menos que los alcalinos, y también son muy reactivos con el agua. Los metales de transición son un gran grupo de metales de características muy variadas. Excepto el mercurio, todos son sólidos a temperatura ambiente. Muchos de ellos tienen aplicaciones tecnológicas importantes. La mayoría se encuentran combinados con otros elementos. En cambio, el oro, la plata, el cobre y el platino pueden encontrarse en forma elemental. Veamos ahora un experimento en el que interviene un compuesto, el nitrato de plata, del que vamos a obtener un elemento, la plata metálica. Para ello utilizaremos un método electroquímico. Hola Pep, què tal? Molt bé, molt bé. Veig que aquí tens alguna cosa elèctrica. Què farem avui, Pep? Aquí farem un experiment on necessitarem electricitat. Molt bé. Aquesta electricitat el que ens farà és poder preparar plata, el metall plata, a partir d'una sal d'aquest metall, a partir d'un nitrat de plata que tenim a dins d'aquest vas de precipitats. Molt bé. La utilització de l'electricitat ha estat molt important en la química, perquè permetia separar compostos que fins aleshores no es podien separar. Havien de fer servir carbó per reduir els òxids als elements. I, és clar, el carbó no pot reduir molta quantitat d'òxids. I en aquest cas tu faràs servir un nitrat, no? Jo faré servir un nitrat de plata.
Molt bé, i farà servir electricitat per passar aquesta plata que està en estat catiònic a plata metàl·lica. Això mateix, reduirem aquesta plata i veurem com es foren uns cristalls preciosos i magnífics de plata. Molt bé, doncs tinc moltes ganes de veure-ho, Pep. Ens hi posem? Som-hi! Vinga. Aquí tenim aquest parell d'elèctrodes que estan connectats, ara els connectarem a la xarxa elèctrica. Un cop tinguem la dissolució a dins d'aquest recipient de vidre. Pep, si pots connectar el transformador. Molt bé, doncs Pep, ara ja tenim un elèctrode submergit a la dissolució. Molt bé. I ara només cal submergir l'altre. Veiem que estem a punt de tocar, aquí el tenim. Caram, Pep, quina cosa més maca. És fantàstic. Ostres, aquest creixement és preciós. Mira, mira, a més com brilla. Però és que les formes me recorden aquestes formes d'aquí, que trobem en moltes roques. Això d'aquí se'n diuen dendrites de pirolusita. La pirolusita és un mineral que està format per manganès i òxids, hidròxids, etc. Creix quan troba una esquerda i es van dipositant aquest compost en les petites escletxes i forma aquestes tipus de creixement que s'assembla tant al que hem aconseguit nosaltres avui. Avui podem proposar als nostres amics, si volen, abans d'acomiadar-nos, que mirin a veure a la vora casa seva o un dia que vagin d'excursió a veure si troben aquest tipus de creixement en les roques. Aquest tipus de creixement que, com deies tu, Pep, semblava una falguera però que en realitat és un mineral. Per tant, amics nostres, fins la propera vegada i a veure si és veritat i sou capaços de trobar alguna dendrita de pirolusita. Fins la propera. Fins la propera, amics. Junto con el aluminio se encuentran elementos como el boro o el galio. En la naturaleza no se encuentran libres, sino formando compuestos, sobre todo óxidos. El aluminio es el elemento más abundante de este grupo, ya que forma parte de muchos minerales y rocas. El carbono y el silicio son los elementos más abundantes del siguiente grupo. El silicio también se encuentra en muchos minerales y rocas y tiene aplicaciones como semiconductor. Por su parte, el carbono se encuentra en varias formas en la naturaleza. Las dos más comunes son el diamante y el grafito. Otros elementos del grupo bien conocidos son el estaño y el plomo. Del grupo siguiente destacan el nitrógeno y el fósforo por sus implicaciones biológicas. El nitrógeno es el elemento más abundante del aire y, como hemos visto, es poco reactivo. En cambio, el fósforo es muy reactivo. Una de las formas de este elemento es además muy tóxica. Otro elemento muy conocido de este grupo es el arsénico. El oxígeno y el azufre son los dos elementos más importantes del siguiente grupo. Necesitamos el oxígeno del aire para respirar. Es bastante reactivo y se encuentra formando compuestos con muchos elementos. El azufre es uno de los elementos conocidos por la humanidad desde la antigüedad. Representaba bien las características de los no metales. El grupo del flúor, el cloro, el bromo y el yodo forman parte de los halógenos, uno de los grupos de elementos más reactivos. Formaron una de las tríadas propuestas por Dobereiner. Se presentan en los tres estados clásicos: gas, líquido y sólido. Y queda todavía un último grupo que aún no se había descubierto en la época de Dobereiner. Es el grupo de los gases nobles. Todos ellos se caracterizan por ser muy poco reactivos. Por ejemplo, están el helio, el neón y el argón. Después de hablar de algunos de los elementos más significativos, vamos a recordar la diferencia entre elemento y compuesto. Un compuesto es una sustancia pura que puede separarse en otras más simples, los elementos, por métodos químicos.
Un ejemplo clásico es el agua, que puede separarse en oxígeno e hidrógeno. En el experimento que acabamos de ver, hemos utilizado un compuesto llamado nitrato de plata, del que hemos obtenido el elemento plata. Para indicar el número y el tipo de átomos que forman un compuesto, utilizamos la fórmula molecular. En este caso, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En el caso del nitrato de plata, tiene un átomo de plata, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Los compuestos formados por 2 tipos de átomos se llaman compuestos binarios. Los óxidos, los hidruros y las sales binarias están formados por la combinación de 2 elementos. Los compuestos formados por 3 tipos de elementos son los compuestos ternarios. Los hidróxidos, los oxoácidos y las oxisales pertenecen a este grupo.